14 minutos, ya estamos de vuelta y hoy, como es jueves, pues es momento de uno de nuestros espacios favoritos y sabemos que el de ustedes también. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque hay un feedback muy importante con respecto a el arte de envejecer, que es este espacio donde además nos traemos pues no menos que a una eminencia, si me permite la palabra. Ahora ya me está mirando mal porque no le gusta que le traten así, pero es que tenemos al doctor Salvador Russo en nuestros estudios y es verdad que es una eminencia en esto del arte de envejecer y yo pues me permito decirlo y darle los buenos días. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por lo de eminencia, bien hallado. A lo mejor no te ha gustado porque es una cosa como cuando te hacen un homenaje, cuando ya llevas un homenaje a la carrera que dices, oye, que no soy tan mayor, ¿eh? Sí, sí. Eminencia a lo mejor No, tiene no, ese... yo sí que soy mayor. Pero, Tampoco. pero Vamos, ser mayor no es algo negativo y aquí lo estamos demostrando. Claro, soy mayor. Eso es. Vamos, por la edad que tengo. Claro. Pero eso no quiere decir nada. Eso es, siempre se dice que la edad es el número que hay en el carnet de identidad y poco más. Hoy vamos a empezar por algo que hemos hablado hace un momento, es 21 de mayo, y es el Día Mundial del Té. Y el té parece que, pues sí, está muy bien, el Día Mundial del Té y todo el negocio que tiene y las rutas del té y bla, bla, bla. Pero tiene mucho más que ver la ingesta de té de lo que pensamos, quiero decir, con este espacio, con el arte de envejecer. Y me lo ha contado y me ha gustado mucho. Me gustaría que se lo contase a todos nuestros amigos y amigas. Bueno, hoy yo pensaba, ya veremos de lo que hablamos, pero pensaba hablar Sí. No, esto solo es un apunte. de los 4 pilares. Por supuesto. Diría, 4 hay más, ahí hasta 7 están descritos, 4 pilares básicos del envejecimiento. Lo que hemos visto hasta ahora, o lo que yo he intentado transmitir, es que antes de empezar a hacer cosas que sí tienen un efecto rejuvenecedor o que frena el envejecimiento, o que produce un envejecimiento saludable, por explicarlo de otra forma. Antes que eso, hay que tener el cuerpo en un equilibrio. Por eso yo empecé a hablar de la vitamina D, vitamina D, la C. vitamina C, de lo que es la homeostasis y la alostasis, que es algunas cosas que no dependen del propio cuerpo, que tenemos que tomar de fuera, como es el caso de la vitamina D. Claro. Como, diríamos, dejar el cuerpo en una situación de estabilidad. Eso es. Una vez que hemos conseguido eso, se describen hasta 7 pilares, los 4 más importantes son los que pensaba yo hablar, en los cuales se basa si hacemos esas cosas o no. Esto de envejecer saludablemente no es un tema sencillo, no es decir, me tomo una pastilla y... Sí, haz esto y ya está. No. Entonces es complicado y hay muchas cosas que hay que hacer y cuantas más hacemos, pues más fácil es que nos salga bien la operación. Entonces una de ellas, y a eso venía lo del té, una de ellas es lo que comemos. Claro. No le llamaría dieta, sino más bien restricción calórica. Restricción calórica, que es ahí donde vamos. Sí, claro, sí. que es lo que se ha investigado en animales de experimentación, que si tú les quitas un 30% de lo que comen, en cobayas, en ratas, viven hasta un 50% más de tiempo. Que no es poco. Y entonces eso ya se empezó a hacer, porque restringir lo que uno come es libre y entonces no había que hacer grandes esfuerzos para hacer un estudio que pasa con una población si le restringimos la dieta. Pues lo que pasa es que efectivamente mejora en un montón de cosas. Entonces lo que sí sabemos es que esa restricción calórica se puede hacer de 2 formas: o todos los días comer un 20 o un 30% menos, que eso es lo que los japoneses, que siempre andamos con los japoneses... Es verdad que están un poquito más como adelantados, digamos, o avanzados. Lo que ellos llaman el hara hashibu. Vale. Y el hara hashibu quiere decir comer solo el 80% de lo que comerías. Ajá. Entonces ellos lo que hacen es que hacen un hara hashibu cuando tienen ganas de seguir comiendo y paran. Vale. O sea, esto estás comiendo en el desayuno a mediodía, seguirías comiendo más, pero no quieres seguir. Y te reservas un 20%. Entonces es la manera que tiene aproximadamente de hacer una restricción calórica. Pero hay otras formas, una de ellas pues son los ayunos intermitentes, Sí. o sea, el estar entre 12 y 18 horas sin comer. Otra de ellas, la más efectiva, es el ayuno prolongado,
de 2 días sin comer. En esos 2 días, precisamente, se puede beber agua, lógicamente, Claro. y se puede tomar té verde. Té verde. No estamos hablando de cualquier infusión. No, té verde. Y por eso lo del día del té. Claro. Porque el té tiene unas propiedades que es lo que se llaman sustancias o medicamentos que son miméticos de la restricción calórica. O sea, hacen lo mismo que la restricción calórica. Ajá. Y ayudan a que sea más efectiva la restricción calórica. Por eso cuando estamos en ayuno permanente podemos tomar té verde. Claro. Porque fortalece el efecto de la restricción calórica. ¿Y cuál es el efecto? Por eso este es el pilar primero, decimos. La restricción calórica fundamental. ¿Cuál es el efecto? Pues que produce autofagia. Claro. No sé si comenté, yo creo lo que era. Sí, estamos además familiarizados con el término, que es pues que el cuerpo mismo, como no le estás metiendo desde fuera los nutrientes o etcétera, se lo coge él mismo. Y aquí, bueno, el común de los mortales lo usan para perder peso, pero tiene muchísimos más beneficios. No, es sobre todo, tiene ese papel rejuvenecedor biológico o celular, que es que en cualquier célula del cuerpo la célula se consume aquellos orgánulos, aquellas partes, por ejemplo las mitocondrias más viejas, se las come, las transforma en energía. Las vacuolas, que son, por ejemplo, cuando una célula quiere eliminar algo, a veces lo expulsa hacia afuera, lanza lo que sería un exosoma, y otras veces lo envuelve en una especie de esfera que lo rodea y que lo deja ahí aislado en la célula. De hecho, hay muchos tejidos, por ejemplo, el tejido graso, que específicamente o especialmente se dedica a conservar esas vacuolas que no sabe dónde meter. Bueno, pues esas de las cosas que la autofagia consume fundamentalmente. Entonces, si consumimos esto, ¿qué hacemos? Estamos rejuveneciendo la célula, estamos descargando de un peso que tiene, que no le sirve para nada, que le estropea su función, y entonces la célula, cuando se queda con menos, por ejemplo, mitocondrias, que tienen que ver con la función respiratoria celular, cuando se queda con menos mitocondrias, ¿qué es lo que hace? Fabrica mitocondrias jóvenes, nuevas. Entonces regenera esa célula. Regeneramos. Entonces se regenera fundamentalmente, y eso se sabe, con la restricción calórica, o sea, comiendo menos. Ya no por una cosa estética, de adelgazar y tal, sino simplemente... y de hecho, las funciones celulares se potencian. O sea, es conocido en casi todas las religiones, el ayuno forma parte de un, diríamos, de un aspecto espiritual, porque precisamente cuando más despierto te encuentras, cuando mejor te encuentras, cuando más conectas con otras realidades tuyas. Sí, pues no nos habíamos dado cuenta que casi todas las religiones, sobre todo monoteístas, tienen en sus rituales, digamos, tienen alguna parte del ayuno. Claro, hablamos del Ramadán, de la Semana Santa, etcétera. Sí, es verdad. El mismo ayuno que hace Jesucristo 40 días en el desierto. Sí. O sea, todo eso lo que está es purificando el cuerpo, haciendo ese ayuno, bebiendo agua. No sé si tomarían té, pero agua sí. Shai, que lo llaman por allí, sí que es verdad. Pues es curioso que... ¿Y cree que lo hacían ya conscientemente o era...? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que no queremos tener la explicación de por qué lo hacían. Y mejor porque es que no tienen explicación. Claro. ¿Cómo se pudieron hacer las pirámides de Egipto? Con la tecnología que bueno, hay gente, y aunque suene a chiste, esto yo no sé si es un chiste, quiero pensar que sí, pero hay gente que dice que es porque fueron antes de Newton, y Newton fue el que inventó la gravedad, con lo cual pues claro, podían mover las piedras. Tiene su razón. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Pero entonces hablamos de 4 pilares fundamentales, digamos, y uno de ellos ya hemos dado con él. Uno de ellos, clave, que... Bueno, esto es hacer pinceladas, como tenemos muchos programas por delante. Claro que sí. Dedicaremos uno a este tema, porque hay que saber cómo se hace un ayuno. Está muy de moda los ayunos intermitentes, también hay que saber cómo se hacen, qué cosas son buenas, qué cosas lo favorecen, y luego
determinar, porque hay una serie de sustancias, Ujú. ya adelanto, una de ellas es la metformina, que es una sustancia que utilizan los diabéticos, Sí. y la metformina tiene este efecto el mismo que el té verde. Y hay 2 o 3 sustancias más, que ya las comentaremos, que potencian ese efecto de autofagia que tiene eh, el ayuno, sobre todo el ayuno profundo, el ayuno total, Sí. y también, en menor medida, pero también lo tienen, lo que mucha gente hace, que es el ayuno intermitente, que es muy recomendable sabiendo hacerlo. Claro. Es verdad que él nos ha dicho que el que mejor le sienta al cuerpo, digamos, es este de 48 horas, pero si hacemos un ayuno, ha de ser a partir de 12 horas, se considera ayuno, para que empiece la Sí. autofagia. Bueno, no se sabe muy bien en qué momento empieza, porque eso no se ha medido. Hay un indicador indirecto que es empezar a tener cetonas en orina, Sí. y entonces quiere decir que el metabolismo ha cambiado. Entonces, posiblemente cuando empezamos a tener cetonas eh, empieza la autofagia, pero muy bien no se sabe. Pero hay autores que hablan de 12 horas, a Sí. partir de 12 horas, pero lo que se sabe con seguridad es que empieza a partir de las 48 horas seguro. Seguro. Yo le quiero pedir para los amigos y amigas que no lo saben, porque yo sí, pero ¿qué son las cetonas en la orina, doctor? Bueno, existen 2 mecanismos para obtener energía. Ajá. El normal es a través de la glucosa, Sí. y entonces, pues a través de la glucosa se entra en ciclo de Krebs, tal, se entra en una serie de reacciones que fundamentalmente producen ATP, producen energía. Vale. Pero hay otra forma de hacerlo, que es a través del metabolismo anaeróbico, que no utiliza el oxígeno. Y entonces, cuando hay metabolismo anaeróbico, el resultado es un aumento de las cetonas en sangre, y las cetonas se puede medir en sangre o se puede medir en orina. En orina. Entonces, cuando ya estamos en ese metabolismo que no consume la glucosa, que es metabolismo anaeróbico, es cuando entramos en cetosis, y es una de las características que diría, o que se podría suponer, que en ese momento ya estamos haciendo autofagia. Autofagia completa. Pero yo he leído en un montón de sitios que 12 horas en algunas personas pueden ser suficientes, sin embargo en otras necesitan 24, 48, 48. o incluso 72 horas. ¿Y esto se puede alargar en el tiempo? No. Hacer, claro, No, porque... un ayuno se puede hacer 48 horas, 72 horas a lo sumo, Sí, pero no es recomendable prolongarlo más, porque claro. entonces... Es decir, ¿no se puede hacer una vez a la semana, por decirlo de alguna forma? ¿O Yo eso... creo que una vez al mes estaría muy bien. Una vez al hacer mes. una vez al mes, y el resto del tiempo hacer Claro. ayunos intermitentes de 10, de 12 horas, de 14 horas, que lo tenemos fácil porque la noche simplemente es, en lugar de cenar a las 10 de la noche, Cenar hacer como en muchos países europeos, Claro que sí. y cenar a las 6 de la tarde. Claro, que a lo mejor también, bueno, también por el sol y sus horarios de luz, pero es verdad que ellos lo tienen quizá más fácil. Aquí en España hay veces que a las 11 de la noche estamos sentándonos a cenar y eso no nos pues, viene muy bien. No, no viene bien. Se hacen, bueno, conforme uno se hace más mayor, que todas las funciones del cuerpo van decayendo, y una de ellas es el hacer bien la digestión. Doy fe. Entonces, las digestiones por la noche se llevan muy mal. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, pues este es uno de los pilares. Hoy en anteriores ediciones hemos estado hablando de la vitamina C, de la vitamina D, de tomar el sol con su moderación. ¿Por qué? Porque estábamos preparando el cuerpo, que es lo que Claro. a partir de ahora ya tenemos, digamos, el cuerpo preparado. Es como si te vas a ir de viaje, permítame el símil, y estamos limpiando el coche, llenándolo de gasolina, etcétera, mirando el aceite. Muy bien. Y a partir de aquí empezamos un viaje, Bueno. que no es corto. Exacto, no es corto y además no es sencillo. No. Quiero decir que no es, pues a lo mejor nos hemos acostumbrado por la medicina que se ha practicado en los últimos años, en la medicina de venga ya, lo quiero ya. Ya. ¿no? O sea, me duele, quiero que no me duela, tengo este problema, quiero quitármelo. Sí. Entonces, esto no es así, requiere mucha colaboración. O sea, el médico tiene que ser la misma persona que se quiere poner mejor. Claro. Y no es sencillo, pero es posible. Quiero decir, hay que hacer algún esfuerzo,
tomar suplementos, tomar esas vitaminas, hacer un esfuerzo en una restricción calórica, pues hay gente que no puede. Y mira, yo me gusta comer muchísimo, yo no puedo, pues bueno, tú mismo. Habrá que buscar otras formas, o lo que ha dicho, tú mismo. Ya verás qué haces tú con... Claro. Hombre, lo que yo decía, los miméticos de la restricción calórica ayudan, pero si tú tomas metformina o tomas mucho té verde y luego te pegas una comida, Claro. te comes 3 pizzas seguidas, Ahí está. te metes ahí una hamburguesa, Claro. ¿no? Tal, pues no te sirve para nada. Es que se lo iba a decir, por mucho que hagamos este ayuno de 48 horas una vez al mes, riguroso y tal, si luego vives en una hamburguesería, no Claro, te va a servir claro. de mucho. Esa es otra de las cosas que, bueno, la desarrollaremos un día con más calma. Es decir, en lo que consumimos habitualmente no consiste solo en hacer un ayuno, sino en comer de una forma adecuada. La pirámide alimenticia hace un año, año y medio, definitivamente se cambió. Es verdad que nos lo comentó. De la que había, y fundamentalmente lo que se considera más saludable hoy día son las proteínas Sí. y las grasas saludables. O sea, la mantequilla, los huevos, Sí. los lácteos, algunos lácteos, es lo más saludable. Y sin embargo, todo lo que son los cereales y todo lo que tradicionalmente le hemos dado a los niños para desayunar, los cereales, estos que se hinchan, lo otro, tal, Sí, sí, sí. eso es auténticamente un veneno. Claro, lo Y que pasa entonces, que ya nos comentó que había una industria detrás. claro, interesada. pero deberíamos, entiendo, si realmente nos creemos esto, primero empezar por los niños. Es decir, no hagamos obesos a los niños, que luego va a ser muy difícil quitar este tema. No los acostumbremos a comer dulce, a comer con cereales y a comer mucho pan y a comer pasta, Sí, porque no es lo más conveniente. claro que no. Y es más sencillo, y por supuesto las chucherías, ya ni hablamos. Y lo que les hubiera gustado a la gente que vivió 2 o 3 generaciones antes es poder decir, como todos los huevos que quiero, como todo el pescado que quiero y como toda la carne que quiero, porque no podía. No podían, es verdad, por diversos motivos, además. Claro. Entre ellos, uno que yo recuerdo de pequeño, que era como mucho 2 huevos a la semana, nos decían, porque más era fatal, era poco más y te morías. Y es verdad que ahora pues la ciencia avanza y se descubren cosas como esas, que la proteína es más importante que los cereales. por Efectivamente. Bueno, vamos a otro pilar, porque si Sí, no, sí, nos sí. quedamos en el primero nada más. ejemplo. Correcto. Segundo pilar, muy importante, yo creo que casi tan importante o al mismo nivel que la restricción calórica, es el ejercicio. Y ahí también hay muchos matices a hacer. O sea, no consiste en que, como ya soy mayor, voy a hacer ejercicio y el ejercicio es darme un paseo o sacar el perro a pasear 5 minutos. Con eso no estamos haciendo nada, Claro. porque el ejercicio al que se refiere, el que va vinculado con la longevidad, es una situación que ocurre a partir de los 50 años. A partir de los 50 y sobre todo a partir de los 60, empezamos a perder músculo sistemáticamente. Primero porque seguramente hacemos una vida mucho más sedentaria, Claro. y en segundo lugar porque es un proceso de envejecimiento muscular y de los huesos. Y entonces a esa pérdida que se le llama sarcopenia, eso toda persona lo manifiesta. Se calcula que cada 10 años se pierden aproximadamente 2 kilos de músculo en el hombre, un poco menos en la mujer. ¿A partir de qué edad hablamos? De los 55 o 60 años. A Ajá. partir de los 50 años se empieza a perder músculo, salvo que hagamos lo que yo voy a recomendar. Eso es. Que entonces funciona a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, en cualquier momento. Pues nos tienen tomando nota. Y es hacer un tipo de ejercicio que lo que hace son 2 cosas. Por un lado, aumenta la masa muscular, por tanto tiene que ser un ejercicio de fuerza, y de fuerza llevándolo hasta el límite máximo que podamos. Hasta donde podamos. No un ejercicio solo aeróbico, que también hay que hacer un ejercicio aeróbico, como puede ser pasear, como puede ser montar en bicicleta, como puede ser ir
montarse en una elíptica o en una bici sí. estática, etcétera, ¿no? Que eso también está bien porque es un ejercicio cardiovascular que estimula, va en contra de determinadas enfermedades cardíacas y vasculares. Pero para recuperar ese músculo que se ha perdido, no hay más remedio que hacer dos cosas. Una, ejercicio físico de fuerza, de mucha fuerza. Y segunda cosa, porque no consiste solo en reponer el músculo, sino que hay otras causas que ocurren en esa edad también. Y es que perdemos la velocidad de reacción. O sea, un tropezón en una persona mayor se puede caer al suelo y romperse la pierna. Claro. ¿Pero por qué? Porque ya la respuesta en un resbalón ya no es la misma. Claro. Y entonces hay que desarrollar o hay que realizar ejercicios de lo que técnicamente se conoce, esa pérdida se conoce como cratopenia, que es más que la fuerza, la velocidad de reacción muscular. Claro. Hay determinados ejercicios que fundamentalmente es lo que miden y determinados deportes que lo estimulan. Entonces, a eso dedicaremos específicamente un programa, a explicar qué ejercicios se pueden hacer, son buenos, cómo se pueden tal. Muchos de ellos se pueden hacer en casa y si alguien pues va a un gimnasio y normalmente suelen haber profesionales que conocen perfectamente el tema, que lo tienen que hacer, pues es hacerlo. Porque resulta que esto también se ha demostrado que el ejercicio físico y el ejercicio físico llevado al extremo, o sea, no un paseíto, sino hacer ejercicio de fuerza, hasta donde lleguemos, también es un estímulo hormético y también produce autofagia, que es el mecanismo que hay detrás tanto del pilar primero como del pilar segundo. Claro. Y luego dentro del ejercicio hay una siguiente cosa que es muy poco conocida, que son determinadas técnicas que lo que hacen, igual que el té verde es un mimético del ayuno, hay unos ejercicios hechos, como voy a explicar ahora, que son miméticos del ejercicio muscular a lo bestia, del ejercicio fuerte. El ir a por todo, vaya. Y esto es lo que les hacen, es lo que se llama entrenamiento en hipoxia intermitente. Esto la gente lo conocía porque cuando querías entrenar en determinados deportes, el periodo previo a la competición subían al deportista a 4.000 o a 5.000 metros de altura. Lo hemos oído alguna vez, sí. Bueno, y esto hay una parte que por un lado es el que se fabrica al producirse una hipoxia. Cuando estamos en altura, la saturación de oxígeno que respiramos, que entra dentro de los pulmones, es menor que cuando estamos a nivel del mar. Sí. Y entonces esa hipoxia es un estímulo hormético, también igual que el ejercicio a lo bestia, que quiere decir que el cuerpo entiende que me estoy muriendo, no me llega oxígeno bastante. Ajá. Y entonces pone en funcionamiento determinados resortes horméticos, uno de ellos es la autofagia, y aparte hay otra serie de resortes que lo hacen. Hoy día no hace falta que todo el mundo se vaya de Andorra para arriba o se suba o se vaya a Suiza para entrenarse allí, porque se puede hacer a nivel del mar también, claro, con unos equipos que reproducen la hipoxia. Son unas máscaras que van conectadas a un equipo que hay momentos que da oxígeno normal, el oxígeno del aire, y hay momentos que capta el oxígeno que antes de que entre a la máscara y lo reduce. Y puedes estar respirando un aire con un oxígeno a un 12, a un 14%. Esto es una cosa técnica que, aunque si alguna persona lo ve y se mete en internet, verá que venden equipos. Sí, puedes comprar. Además, deportistas de élite los hemos visto muchas veces con esas mascarillas, no sabíamos por qué, ahora tenemos la explicación. Pero eso tiene que estar perfectamente controlado por un profesional. O sea, no puede decir, lo voy a hacer porque esto me viene bien. Estamos hablando de que engañamos al cuerpo para que hagas autofagia, pero le estás diciendo que estás muriendo, básicamente. Y efectivamente, aquí en Torrevieja, donde hay deportistas de élite y no pocos, no, es verdad. Esta sería una de las cosas que habría
para estos deportistas que tener en cuenta y que implantar. Claro. Y tenerlo no en la casa de cada uno, pero sí en un centro de máximo nivel deportivo, donde con personas que lo saben hacer, porque, claro, tú tienes, si la hipoxia dura más tiempo del que es, produce un efecto fatal. Claro. Tiene que tener para cada de persona, o deportista o no deportista, porque esto se ha utilizado también en personas que habían tenido un infarto o que tenían problemas cardíacos, se les hace también, pero con unas dosis distintas. En cada situación hay una dosis y hay un entrenamiento. Hay gente que entrena en una bicicleta en hipoxia. En hipoxia, claro. Y entonces, claro, empieza a subirle el hematocrito, y luego se empiezan a fabricar unos factores que son factores relacionados con la hipoxia, que producen un rejuvenecimiento, un aumento muscular, una fuerza mayor, etcétera. Quiero decir, esto ya es, aparte de que es medicina deportiva, pero es uno de los pilares claves que tiene que ver con el ejercicio. Diríamos, es un mimético del ejercicio. Mucho más poderoso, desarrolla mucha más musculatura. Si el ejercicio físico lo hacemos con un tema de hipoxia controlada, de hipoxia intermitente, que si lo hacemos sin la hipoxia. Es más efectivo. Llevamos, si no me confundo, dos pilares que son fundamentales y que tampoco son grandes secretos, digamos, de la humanidad. Sí, que es no. Por un lado la alimentación, por el otro el ejercicio, pero claro, bien entendido y con buena medida, Sí, efectivamente, si el tema de estas cosas es que como no son patentables... Sí, exactamente, no se puede... No son conocidas. Bueno, no de ideas que las farmacéuticas lo venden todo hoy día, eso es verdad. No lo sé yo. Eso es verdad. Sí. Pero tenemos la autofagia en el centro de todo. En el centro, por efectivamente. Lo que estoy viendo. Aquí la clave está en ese proceso. Hay que pensar que, vamos, si nosotros somos una célula, vamos a ver que en lugar de ser los millones de células, vamos a centrarnos en una. La célula no se quiere morir. Claro. Ella decide, se reproduce. Veíamos como el envejecimiento, lo de los telómeros que se acortaban, es porque en la división celular a veces hay un acortamiento, pero la célula se quiere renovar continuamente. Pero no sabe cómo y reserva, sobre todo, sus balas de oro, las reserva siempre, no las quiere gastar. Y la autofagia lo que hace es que saque esas balas de oro. Claro. Es decir, las balas de oro son que esa célula también tiene capacidad de ser una célula madre, de transformarse en célula madre. Aquello que decíamos, ojo, la tenemos, pero es muy difícil que convenzamos a la célula que utilice, que lo utilice. Claro. Entonces, todas estas cosas que yo estoy diciendo, lo que son estímulos horméticos, la hormesis, es llevar a la célula al borde de la muerte, que la célula crea que se va a morir. Claro. Entonces, la célula cree que se va a morir de hambre. Pues estoy 48 horas sin comer y la célula ya se ha comido sus mitocondrias, sus cosas y dice, me voy a morir. Claro, pues ¿Qué hago? Las balas de oro. Ahí sí. Y entonces empieza a activar células madre. Ahí está la clave del por qué la autofagia y por qué produce antienvejecimiento, por decir así. Claro que sí. Bueno, entonces, bien, igual nos quedan más pilares y no nos da tiempo. No, ahora mismo estamos ya rozando el límite, pero lo dejo en su mano. Tenemos los dos pilares, dos de los fundamentales. Sí, estos para mí son los... Si dijéramos reduzca los pilares de la longevidad a dos, serían estos dos. Nos quedarían otros dos, no menos importantes, pero para entrar en ellos de manera somera, deberíamos hacerlo en cuestión de 5 minutos, porque lo podríamos dejar para la siguiente edición y ahí entrar en esos dos. Pero adelantarnos algo si me gustaría. Podemos adelantarlo. Claro. Lo que hacemos es que en todos esos pilares lo que sí que quiero dedicar es un programa a cada uno de ellos. A cada uno, claro. De forma exclusiva. Ahora estamos resumiéndolos. Y esto es un resumen. Porque luego quiero explicar por qué esto que digo es así, porque yo no lo he descubierto, pero sí que lo he leído y sí que está publicado. Entonces, un tercer pilar, que ese ya hemos hecho
mención cuando Sí. hablábamos del Ikigai japonés. Correcto. También. Un tercer pilar clave es cómo nos relacionamos con nuestro entorno social, con la familia, con los demás, cómo aceptamos los retos de todos los días, cómo asumimos el estrés, cómo tenemos esa disposición de estar muy a gusto de habernos conocido y de estar vivos y de seguir adelante. Claro. Entonces, eso, que es lo que descubrieron en las zonas azules, que hablábamos en otro programa, vieron que la dieta, el ejercicio, pues sí, lo hacían y tal, pero joder, que no había tanta diferencia. Claro. Y vieron que fundamentalmente era el propósito que tenían en levantarse todos los días, Claro. en tener un reto al día siguiente, en cómo llevas el estrés, cómo afrontas los problemas que todo el mundo tenemos, personales, familiares, etcétera. Todo eso es un pilar clave y fundamental. Entonces, sin ese pilar, los japoneses no serían los más... Sí, los reyes del mambo en Los este reyes. tema, desde luego. Pero eso es algo más difícil de cuantificar porque es más intangible incluso. Claro. Y depende de cada uno. Claro, efectivamente, pero, hombre, lo que ya sabemos, porque durante muchos años esto de las zonas azules no se sabía cuál era la causa, porque vivían más años, porque no solo vivían más años, sino porque vivían mejor, Sí. porque habían centenarios que hacían la actividad de un hombre o de una mujer 40 años más joven que ellos, Claro. o 50 años. Ujú. Y era por eso, por ese propósito, Ese por ese propósito. estar. Y además, si nos fijamos, seguramente en todas las familias, yo en la mía lo tenía con mi madre, Ajá. ella tenía un propósito a diario, tenía cosas que hacer, tenía nietos que cuidar, bisnietos Claro. que cuidar, historias que hacer, Sí, y sí, te sí. las contaba y las vivía. Eso, y llegó a los 100 años. Y eso literalmente le daba la vida. Le daba la Le vida, daba la vida. efectivamente. Tener un propósito. Esto me ha gustado mucho porque me lo llevo al terreno laboral. La típica frase de trabaja en algo que te gusta y no Claro. trabajarás ni un día de tu vida. Claro, No es lo mismo levantarte por la mañana diciendo otro día más a la Tengo que ir, oficina. tengo que tal. Que decir, ay, va, pues si me tengo que ir a trabajar con lo que me gusta. Es muy diferente, claro. Eso también ayuda a que el envejecimiento sea mejor o que incluso se ralentice. O sea que aquí tenemos otro pilar que no nos esperábamos, Sí. nos encanta y vamos a querer profundizar Sí, en él. no, en este sí que hay que dedicarle tiempo Sí, sí, porque sí. es posiblemente el más desconocido, Claro. el más barato, porque está en las manos de cada uno, Eso tener un es. propósito. Sí, pero el más difícil de conseguir, porque si a mí me ponen a dieta o tengo que hacer ejercicio, pero si me dicen, claro, es que tienes que tener un propósito y tu actual trabajo, me invento, o tu actual pareja, o tu actual vida, no te está dejando... Ahí hay que tomar decisiones Bueno, que no claro, todo el mundo estará... Ahí entramos en psicología incluso. Claro, pero no, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero que nadie puede dar ese consejo. Claro, Eso es algo que de uno dentro. tiene que darse cuenta. Es Sí, decir, me levanto y me aburro. Claro. O sea, yo, la gente que dice me aburro, no entiendo. ¿Cómo Eso te es. puedes aburrir? Claro, el aburrimiento es Con las malísimo. cosas que hay. Tal. Bueno, Sí. voy a... Una pincelada del último, El último. para dejarles Es con la miel en los labios. Una pincelada que es muy importante, este es de lo más importante, que es el sueño, Vale. el dormir. Ujú. El sueño, si no es el momento en el cual el cuerpo se repara, es decir, por ejemplo, cuando hemos hecho ejercicio, Sí. después del ejercicio no fabricamos músculo. Para fabricarlo necesitamos tener proteínas, haber comido proteínas, o la creatina, que es una de las Claro. proteínas más interesantes para hacer músculo, eso lo saben el que vaya a un gimnasio. Cualquiera que y haga un gimnasio vea. además te lo dan, la ¿Sabe? creatina, sí, sí. ¿Qué tal? La creatina es fantástico para un montón de cosas y el sueño, Ya. porque el músculo se regenera durmiendo. Ujú. O sea, ya no digo que descanses, que te levantes tal, que la mente se relaje, que Que tenga... también, eso es el bueno. músculo Ujú. se produce en el sueño. Si no dormimos, es imposible regenerar. Regenerar. Pues yo le voy a hacer una pregunta, y a esto ya es a título personal, me voy a aprovechar un poco de la situación y de tenerle aquí. Cuando hacemos ejercicio, yo tengo entendido, no sé si es un mito, que hay que hacerlo unas cuantas horas antes de acostarnos. Es decir, si vas a hacer un ejercicio sobre todo de fuerza, Sí. no lo puedes hacer a las 9 si a las 10 te vas a Claro. pegar una ducha y te vas a meter en la cama, porque no vas a dormir bien o no Claro. te tiene activo. Es mejor Exacto, unas horas antes, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero no es por este mecanismo de que no fabriques músculo, lo Ah, vale. fabricarías igual, sino porque es más difícil coger el sueño. Vale. Porque para coger el sueño
tienes que fabricar o secretar una sustancia que se llama melatonina. Eso es. Y la melatonina requiere una serie de condiciones. Una de ellas es que el cuerpo sabe que va a ir a dormir porque ya no tiene una actividad física a lo bestia. Claro. Y porque la luz ha bajado. Sí. Otra de las cosas que se hace para el sueño, que hay gente que lo hace. Y lo hemos hablado aquí en nuestro espacio Vivienda Saludable, son las luces rojas, las luces naranjas. Correcto. Para decirle al cuerpo, vete apagándote. Exacto. Sí, correcto, ¿no? correcto. Y hay personas que se han comprado unas gafas, Sí, aunque sí. sigas teniendo, y con esas gafas, que son gafas de sol, Sí. para estar dentro de casa, el cuerpo percibe, se ha hecho de noche. Claro. Y entonces empieza a fabricar melatonina. Y a relajarse y a pensar en irse a dormir. Pues a nosotros lo que nos da mucha rabia es el tiempo que no nos queda para seguir hablando, pero eso es bueno. Tenemos más tiempo. Tenemos muchísimo tiempo y sobre todo quiero dejarles claro que tenemos con nosotros pues la oportunidad de hablar, bueno, antes he dicho eminencia porque me he venido muy arriba, pero es verdad que tenemos a un doctor de verdad que sabe de lo que está hablando. Esto no son enlaces de YouTube que te manda un colega para, mira, haz esto y te irá mejor. No, estos son consejos reales que están basados en muchos años, no sé si siglos, pero sí que muchas décadas de estudio, que está probado que todo esto funciona. Tenemos 4 pilares, los vamos a resumir rápidamente. No sé si decir la autofagia o el déficit calórico. No. La autofagia está debajo de esos pilares. Eso es. Producen autofagia como mecanismo de longevidad. Eso es. Pero los pilares serían el ejercicio, sería la dieta a lo bestia. Eso es. La restricción calórica. El sueño. Y el Ikigai. El Ikigai y tener un propósito todas las mañanas cuando te levantes, amigo, que eso es muy, muy bueno. Yo quiero, porque yo no tengo, o sea, no manejo bien las redes sociales, pero mi hija las maneja muy bien. Y lo ha hecho, me ha puesto en Instagram. Mira, pues... Entonces, muchos consejos así cortitos. Pero esto es los buenísimo. estoy poniendo, sí. Doctor, ¿nos puede decir o se acordará de cómo es? Creo que me acuerdo, es @doctor, o sea, dr.sruso. Ese ruso estará en Instagram, me imagino. En Instagram, sí. Pues vamos a... Y ahí voy a ir metiendo, porque claro... muchas veces, y es verdad, y la gente más joven, que es la que tiene que empezar a cuidarse, porque hay que empezar a cuidarse a partir de los 25 años. Totalmente. Intentar no envejecer tan rápido, claro. ¿no? Como los de la generación mía. Pues aquí lo tengo y ahora mismo ya soy seguidor de la cuenta de Doctor S. Ruso, que es el doctor Salvador Ruso, porque además ya tiene unos cuantos consejos. Y bueno, pues yo estoy mirando por encima. Hoy habla del Día Mundial del Té, habla del estrés, consejos muy útiles y reitero, en una época en la que se ha puesto, no sé si de moda por desgracia, el ir en contra de la ciencia y no creernos nada porque a nosotros nadie nos engaña, vamos a confiar en el principio científico, que yo no sé si está bien resumido, pero yo siempre he dicho que no tengo, es casi un dogma de fe, yo no tengo que ver que la Tierra es redonda para saber que la humanidad ya ha demostrado que es redonda, entonces formamos parte de un todo. Aquí hacemos eso, nos traemos a un doctor, el doctor Salvador Ruso, que cada jueves, al cual le invitamos el jueves que viene, ya tenemos los 4 pilares y ahora sí que vamos a empezar a trabajar. El jueves que viene empezamos con un pilar. Ahora sí, amigos, ahora se viene, como dicen los youtubers, se vienen cositas, así que manténgase al tanto. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias.